Paz de Cristo y bienvenidos a un estudio más. ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en la unidad? Para muchos, la idea de la unidad es una idea de uniformidad. Muchos piensan que para ser unidos tenemos que básicamente la gente ser copias los unos de los otros. Tú te debes de comportar así como yo debo de hablar así como tú hablas. Y ambos tenemos que pensar así como piensa el otro. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 4 y versículo 7 nos muestra que la unidad no se encuentra en la uniformidad. Es decir, unidad no significa que somos copia el uno del otro. La unidad se encuentra también en la diversidad. O podemos decir, en unidad puede existir y debe de existir, según el apóstol, diversidad. Y eso es lo que vamos a ver hoy en Efesios capítulo 4, versículo 7. Le invito a que vaya conmigo si tiene su Biblia. Efesios capítulo 4, versículo 7. Pero vamos a comenzar en el versículo 1 para ver el contexto. Porque el contexto siempre es muy importante. Debemos de entender qué es lo que está diciendo el apóstol para poder entender qué es lo que dice en este versículo en específico. Comenzando en el versículo 1 de Efesios 4, el apóstol escribe: Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, aquí es nuestro versículo clave en esta tarde, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Lo leo una vez más. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Entonces el apóstol Pablo nos acaba de decir a la iglesia en Éfeso, a los efesios, que somos uno, que estamos unidos, que somos un solo cuerpo, porque hay un solo espíritu, porque servimos a un solo Señor, porque adoramos a un solo Dios, porque confesamos una sola fe, porque hemos recibido un solo bautismo, porque todos tenemos una misma esperanza o llamado de nuestra vocación. Pero ahora el enfoque cambia un poco. El apóstol Pablo no está cambiando el tema. Sigue hablando de nuestra unidad. Pero ahora está diciendo, pero aún en nuestra unidad existe la diversidad. Aún en nuestra unidad existe la diversidad. Nuestra unidad no deshace o destruye la diversidad que existe entre los creyentes. Comenzando con el versículo 7 y siguiendo hasta el versículo 16, Pablo maravillosamente explica cómo es que el cuerpo de Cristo es unido y aún así es diverso. Somos unidos, pero mantenemos diversidades o distinciones. Y como hemos leído y hemos estudiado en versículos 4 al 6, somos uno. Somos unidos, somos un solo cuerpo, pero no se puede negar que entre nosotros hay diversidades, hay distinciones. Es más, en los capítulos 1 al 3 el apóstol Pablo habla de que unos creyentes eran judíos y otros eran gentiles. Y bueno, los gentiles representan a todas las naciones que no son judías, ¿verdad? Que no son los judíos. Y el apóstol está hablando de que todos somos un solo cuerpo. Pero aún así, yo no me parezco a un hombre judío. Un hombre judío no se parece a un hombre mexicano. Esta diversidad se encuentra en la música que escuchamos, en la comida que nos gusta comer, en el lenguaje que hablamos.
Hay distinciones entre el cuerpo, pero aún así somos un solo cuerpo. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Entonces, primero, vamos a ver que la unidad no es la uniformidad. En segundo lugar, vamos a ver que Pablo no eleva su posición más arriba que el resto del cuerpo. Él no dice, yo soy apóstol, ustedes son gente común y corriente. No, él no se considera como mejor que nadie más. Y tercero, lo que vamos a ver es que la posición o los dones que recibimos o los talentos que tenemos o el ministerio que recibimos, eso lo decide Dios. Dios es el que lo da. Primero, Pablo escribe que la unidad no es uniformidad. Debemos de entender que no todos pensamos igual. No todos hablamos de la misma manera. No todos somos llamados al mismo ministerio. Es más adelante Pablo va a hablar de los ministerios y los dones que por gracia hemos recibido. Cada uno que formamos parte del cuerpo de Cristo, cada miembro que forma parte del cuerpo de Cristo. Pero no todos recibimos el mismo don o talento o ministerio. La unidad, aunque tenemos en común a un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, etc. La unidad no significa uniformidad. No significa que tú pierdes tu identidad. No significa que yo pierdo, podemos decir, mi pasado, mis gustos. Eso se mantiene, eso permanece. John Stott, un teólogo anglo, escribió, no debemos de imaginar que cada cristiano es una réplica exacta de todos los demás, como si todos hubiéramos sido producidos en masa en alguna fábrica celestial. Por el contrario, la unidad de la iglesia, lejos de ser aburridamente monótona, es emocionante en su diversidad. Ahora, yo diría que nuestras diferencias o nuestras distinciones o nuestra diversidad es una cosa que hace al cuerpo de Cristo aún más glorioso. ¿Por qué? Porque aunque somos varios miembros y somos distintos y tenemos nuestras diferencias, alabamos a un solo Señor, servimos a un solo Señor. Exaltamos a un solo Dios. Aún así, siendo mexicano o chino o canadiense, no importa de dónde somos, no importa qué comida nos guste, qué lenguaje hablemos, no importa si nos gusta ir de vacaciones en las montañas o en la playa, o si tenemos el ministerio de predicar o el ministerio de cuidar a los niños. No importa, esas diferencias son las que le traen más gloria a Dios, porque somos como diademas en una corona y no todas se parecen, mas todas brillan y le dan gloria al fiel Creador y Redentor. Pero aquí el apóstol Pablo, fíjese cómo él no se exalta más que el resto del cuerpo. El apóstol Pablo no dice, a mí se me dio tal llamado mejor que el de ustedes, o no me incluyo a mí mismo hablando aquí. No, él que dice en versículo 7, pero, ¿cómo dice? A cada uno de nosotros se nos ha concedido. El apóstol lo hace muy claro que él se está incluyendo a sí mismo usando esta palabra nosotros. Porque él pudo haber dicho a cada uno de vosotros, hablando de nosotros, tú y yo, o la iglesia en Éfeso. Pero él se incluye a sí mismo diciendo a cada uno de nosotros se nos ha concedido. Él toma tiempo para decir, yo no soy mejor que ningún otro. Porque tú y yo, si caminamos en esta cosa llamada el cristianismo suficiente tiempo, vamos a conocer súper pastores. Yo recuerdo una vez conocí a un pastor y cuando le di la mano le dije, Dios me lo bendiga, hermano. Y eso como que le dije una maldición. Me dio una mirada y me dijo, hijo, yo soy pastor. Bueno, y no digo su nombre, ¿verdad? Pastor fulano. Y yo me quedé maravillado, pensando, wow, el pastor debería de ser el que es nuestro ejemplo, el que está modelando la humildad para el resto del cuerpo. Pero este hombre se paraba muy alto y decía, no soy hermano, soy pastor.
Aquí vemos lo opuesto en Pablo. Aquí Pablo hace lo opuesto de esto. En vez de decir, yo soy apóstol, soy súper apóstol, no. Él dice, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. ¿Por qué? Porque cada cristiano recibe su ministerio o su don o su talento por el mismo Espíritu. Ese mismo Espíritu que nos une a Cristo. Ese mismo Espíritu que testifica en nuestros corazones que realmente somos hijos e hijas del Dios viviente. Vea, D.A. Carson, un teólogo de Nuevo Anglo, dijo una vez, la mayoría de la gente se preocupa en esta vida y se preocupa porque creen que la gente van a pensar de ellos muy poco. Dijo, pero el apóstol Pablo se preocupaba porque él pensaba que la gente iba a pensar demasiado de él. ¿Vemos la diferencia? Muchos se preocupan con, ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo van a pensar de mí? Tienen que saber que yo soy apóstol o pastor o evangelista tal y tal. Pero el apóstol Pablo se preocupaba y decía, ¿acaso fueron bautizados en Pablo? No, servimos a Jesucristo. Somos el pueblo de Jesucristo. Somos el cuerpo de Jesucristo. No piensen en Pablo. ¿Quién es Pablo? Él preguntaba. Sirvan, identifíquense con Cristo. Eso es lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo. Él está diciendo, no me piensen a mí como más que ustedes. Yo también de la misma manera he recibido mi ministerio, mi llamado, los dones, los talentos que tengo por ese Señor que reparte conforme a su voluntad. Pero siguiendo adelante, vemos aquí que cada miembro recibe por gracia. O podemos decir, por la voluntad de Dios, cada miembro recibe su don o su talento o su ministerio. Ahí vemos en el versículo 7 que Pablo escribe, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido. Eso nos da a entender que tú y yo no lo buscamos, que tú y yo no lo merecemos. Alguien nos concedió, alguien nos dio, ¿verdad? La gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don, un regalo, un talento, un ministerio. Pero estos ministerios, estos talentos, estos dones son repartidos por el Señor conforme al beneplácito de su voluntad. Él es el que decide que el oído va a ser el oído. El ojo no escoge ser ojo. El Señor es el que le dice a esas células, tú vas a ser un ojo. Y así el Señor también a nosotros nos dice, tú vas a ser un predicador, tú vas a ser un evangelista, tú vas a ser corista, tú vas a cuidar a los niños, tú vas a recoger la escoba y limpiar los baños, como sea, como el Señor diga. Él es el que reparte los ministerios, los talentos y los dones. El codo no decide ser codo, aunque unos deciden ser codos, pero el codo no decide ser codo, el tobillo no decide ser tobillo. El Señor ahí los pone a esos miembros como Él ve necesario. Asimismo en el cuerpo de Cristo. Pregunta el apóstol Pablo, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? Esa es la pregunta correcta para el momento. ¿Qué tienes tú que no has recibido? Y si lo has recibido, pregunta el apóstol, ¿por qué te comportas como si no lo hubieras recibido? No lo merecemos, no lo ganamos, no llegamos a ese nivel. No, el Señor nos da talentos, dones, ministerios como Él quiere, como le place a Él. Escuche cómo dice Pablo en 1 Corintios 12, 22 al 27. 1 Corintios 12, 22 al 27. El apóstol escribe esto. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. De manera de que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan. Mas así formó Dios el cuerpo. ¿A cuál cuerpo? El cuerpo de Cristo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella,
a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Esto es lo que está diciendo el apóstol aquí en Efesios 4:7. Tú y yo hemos recibido este privilegio de formar parte del cuerpo de Cristo. A cada uno de nosotros se nos ha concedido de la gracia conforme el don, la medida de Cristo. La próxima vez que pienses en irte de la iglesia, en dejar de ser miembro, piensa en esto, que el Señor te ha equipado, el Señor te ha llamado para desarrollar cierto ministerio, para desarrollar cierto talento o cierto don. El Señor te ha escogido a ti para alguna cosa, para cumplir con algún ministerio. No hay que volver atrás, hay que proseguir, hay que proceder, hay que avanzar, hay que ir paso por paso. Aunque vengan luchas y pruebas, el Señor nos ha llamado a algo más glorioso, porque nos ha llamado a algo fuera de nosotros, nos ha llamado a un cuerpo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Pero finalmente, quiero que veas que todo procede de la bondad de Dios. Dios no le debía un ministerio a ninguno de nosotros. Dios no le debe ningún don o talento a ningún creyente, a ninguna persona. Pero Pablo aquí pone un énfasis sobre la bondad de Dios, la gracia de Dios en darnos estas bendiciones. ¿Por qué digo esto? Porque mire cómo dice en el capítulo 4, versículo 7, ese mismo versículo. Está saturado este versículo. Pero dice Pablo, a cada uno de nosotros, poniendo atención a las palabras que él usa, se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esas tres palabras, concedido, gracia, don, esas son nuestras claves para entender lo que está diciendo Pablo. Yo creo, de nuevo regresando a eso, ¿qué tienes tú que no hayas recibido? El Señor nos ha concedido por gracia conforme el don de Cristo. Nada se puede merecer, nada podemos ganar. Tú y yo no podemos ganarnos nada, no podemos merecer nada. El Señor por gracia nos ha salvado y por gracia nos ha equipado y por gracia nos ha dado dones y talentos y ministerios. ¿Para qué? Para la alabanza de su gracia en los santos. Piensa un solo momento en que en algún tiempo eras un rebelde. Por algún tiempo eras uno de aquellos que odiaban al Señor. Pero el Señor te ha llamado de las tinieblas, te ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. El Señor te ha causado a nacer de nuevo. Él te ha movido del reino de las tinieblas al reino de su Hijo, el amado. Y ahora tú y yo tenemos el privilegio de recibir dones y talentos y ministerios. ¿Para qué? Para la gloria del Dios vivo, para la gloria del Dios vivo. La próxima vez que pienses en cuitear, en irte, en apartarte, en volver al mundo, recuerda que Dios nos ha llamado y nos ha concedido y nos ha dado, conforme a su gracia, nos ha dado el privilegio de seguir a Cristo, de amar a Dios, de ser llenos del Espíritu Santo y de formar parte de un cuerpo que tiene un futuro glorioso. A nosotros los cristianos nos espera algo hermoso en nuestro futuro. No hay que retroceder, no hay que volver atrás. Cumple el ministerio que Dios te ha dado. Desarrolla ese talento, ese don que el Señor te ha dado. Florece donde el Señor te ha plantado. Vamos a pedir al Señor que nos dé las fuerzas y la sabiduría para seguir adelante. Hermanos, de mi parte, Dios me los bendiga. Espero muy pronto poder reunirnos y vernos cara a cara. Hasta entonces, que el Señor me los guarde
y me los bendiga. Amén.